Pensemos en esto. La revolución industrial creó un mundo de máquinas, y esas máquinas, claro, tenían hambre, necesitaban combustible, recursos y mercados. Para saciar esa hambre, las potencias europeas se lanzaron a conquistar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo se acaba? Cuando ya no queda nada por repartir, esa misma competencia por tener un imperio preparó el terreno para la primera gran catástrofe del siglo XX. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese hilo invisible que conecta el reparto de África y Asia con una guerra industrial que destrozó a toda una generación? Bueno, pues justo vamos a desenredar esa conexión. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, con el motor de la industria. La necesidad casi desesperada de materias primas baratas y, claro, de nuevos mercados para vender todo lo que se fabricaba, fue la gasolina que encendió la maquinaria de la expansión por todo el planeta. A este fenómeno se le conoce como el nuevo imperialismo. Y ojo, porque no se trataba nada más de comerciar, ¿eh? No. Esto iba mucho más allá. Era una dominación total. Las potencias industriales no solo querían hacer negocios, querían controlar territorios enteros, imponer sus reglas, su cultura y, por supuesto, extraer riquezas a una escala nunca antes vista. Para que quede más claro, podemos agrupar estas motivaciones en 4 puntos clave. Primero, se buscaban colonias, o sea, territorios para poblar y administrar directamente. Segundo, se necesitaban lugares para invertir las enormes cantidades de capital que generaba la industria. Tercero, y esto es lo más obvio, el comercio, asegurar materias primas baratas y mercados donde nadie más pudiera vender. Pero el cuarto punto, ese es crucial, el prestigio. En esa época de nacionalismo al rojo vivo, tener un imperio era el símbolo definitivo de que tu nación era una potencia mundial. Era una cuestión de estatus. Y en ningún lugar fue esta carrera más frenética y brutal que en África. La Conferencia de Berlín es un momento que lo define todo. Imaginen esto. Las potencias europeas se sientan, literal, con un mapa sobre la mesa a trazar fronteras con regla y escuadra, repartiéndose un continente entero. Y lo más increíble de todo, sin la presencia de un solo representante africano. El resultado fue que para 1914, África estaba en su práctica totalidad colonizada. Ahora, ¿qué pasó cuando el mundo ya estaba repartido? Pues que las potencias voltearon a verse las unas a las otras. Y así comenzó un periodo súper extraño conocido como la paz armada. Se supone que era un tiempo de paz, pero en realidad estaba marcado por una desconfianza total y una preparación militar masiva. Dos cosas definieron esta época. Por un lado, una carrera armamentista como nunca se había visto, donde cada país intentaba tener un ejército más grande y más moderno que el de su vecino. Y por otro, una telaraña complicadísima de alianzas secretas que partió al continente en dos bloques, dos bandos listos para enfrentarse. Cualquier pequeña chispa podía incendiarlo todo. Y bueno, pues estos eran los equipos. Por un lado, la Triple Alianza, con el nuevo y súper ambicioso imperio alemán a la cabeza, junto con Austria-Hungría. Y del otro lado, la Triple Entente, formada por Francia, que le traía unas ganas tremendas a Alemania, el gigantesco imperio ruso y Gran Bretaña, la reina de los mares. Entonces, podemos resumir las causas que estaban a punto de hacer estallar todo en estas 4 Ps. La competencia entre las potencias, la llamada paz armada, la peligrosa política de alianzas y finalmente los problemas en los Balcanes, una región llena de tensiones nacionalistas que todos conocían como el polvorín de Europa. El escenario estaba puesto. Solo faltaba una chispa, un pequeño pretexto para encender ese polvorín. Y esa chispa salió justamente de la ciudad de Sarajevo, en el mero corazón de los Balcanes. El heredero al trono del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, fue asesinado a tiros por un nacionalista serbio. Lo que pudo haber sido una crisis local, un problema entre dos países, se convirtió de pronto en el detonante de una catástrofe mundial. Y aquí es donde el sistema de alianzas funcionó como una trampa mortal, como un mecanismo de relojería que ya nadie podía parar. Austria-Hungría, apoyada por Alemania, le declaró la guerra a Serbia. Inmediatamente Rusia, que se sentía protectora de los serbios, movilizó a su ejército. Eso activó la alianza alemana, que le declaró la guerra a Rusia y de paso a su aliada, Francia. Y cuando Alemania invadió a la neutral Bélgica para poder atacar a Francia, Gran Bretaña entró en la guerra. En cuestión de semanas, casi toda Europa estaba en llamas. Pero esta guerra, esta no se parecería a ninguna anterior. La misma revolución industrial que había impulsado el imperialismo ahora ponía sobre la mesa las herramientas para una destrucción masiva. Por primera vez, la eficiencia de la producción en serie se aplicó al arte de matar. Fue la primera guerra total de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, fue una guerra industrializada, con armas nuevas y terribles como las ametralladoras o el gas venenoso. Segundo, fue total, porque no solo peleaban los soldados,
toda la sociedad, toda la economía de cada país se puso al servicio de la guerra. Y tercero, fue masiva. Se movilizaron ejércitos de millones de hombres para luchar en frentes que medían cientos de kilómetros. En el frente occidental, la guerra se atascó en un infierno de lodo y trincheras. En la terrible batalla de Verdún, los franceses aguantaron una ofensiva alemana brutal bajo un grito de desafío que se haría inmortal: «No pasarán». Ese lema se convirtió en el símbolo de la resistencia desesperada de toda la guerra. Pero el costo de esa resistencia fue simplemente aterrador. Solamente en Verdún, entre muertos y heridos, las bajas superaron las 700.000 personas. Es una cifra casi imposible de imaginar. Fue literalmente una picadora de carne humana a escala industrial. La vida en las trincheras era una auténtica pesadilla. Los soldados vivían bajo la amenaza constante de la artillería, hundidos en el lodo, rodeados de ratas, enfermedades y los nuevos horrores de la guerra química. Una carnicería estancada que se prolongó durante años. Ese punto muerto que parecía eterno finalmente se rompió en 1917. Dos eventos clave le dieron un giro de 180 grados a la guerra. Primero, la Revolución Rusa hizo que el gigante ruso se saliera del conflicto. Pero, casi al mismo tiempo, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos entró en la guerra inclinando la balanza de hombres y recursos de forma decisiva a favor de los aliados. Con la llegada de las tropas estadounidenses y el agotamiento total de las potencias centrales, la guerra por fin llegó a su fin en noviembre de 1918, pero el mundo que emergió de las trincheras estaba cambiado para siempre, marcado por una pérdida que es casi imposible de calcular. Las cifras son brutales. Cuesta trabajo asimilarlas. Cerca de 10 millones de soldados muertos, 7 millones de civiles y más de 20 millones de heridos. Básicamente una generación entera fue sacrificada en los campos de batalla de Europa. Políticamente, el mapa de Europa se redibujó por completo. La guerra fue la tumba de 4 imperios gigantescos: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. De sus cenizas nacieron nuevos países y, por supuesto, nuevas tensiones. Y aquí llegamos al punto final, y quizá el más trágico de toda esta historia. La paz que se firmó al final de la guerra no fue una paz para reconciliar, sino para castigar. El famoso Tratado de Versalles le echó toda la culpa de la guerra a Alemania. La obligó a desarmarse, le quitó territorios y le impuso unas reparaciones económicas que eran sencillamente imposibles de pagar. En lugar de sanar las heridas, el tratado lo que hizo fue sembrar un profundo resentimiento en el pueblo alemán. El mariscal francés Ferdinand Foch, uno de los comandantes supremos de los aliados, lo vio con una claridad que asusta. Él entendió que una paz tan dura no era una solución real, sino simplemente una pausa. Una predicción que trágicamente se cumpliría casi al pie de la letra, 20 años después, con el estallido de una guerra todavía más destructiva.